En su apogeo, el Imperio Británico abarcaba el 24% de la superficie terrestre y gobernaba sobre 458 millones de personas, un dominio sin precedentes en la historia. Pero, ¿cómo logró una pequeña nación insular convertirse en el mayor imperio que el mundo haya conocido? En este documental, exploraremos las estrategias, los conflictos y las circunstancias históricas que impulsaron esta expansión global. Analizaremos el impacto transformador de la revolución industrial, que proporcionó los recursos y la tecnología necesarios para alimentar esta ambición imperial. A lo largo del camino, nos encontraremos con movimientos de resistencia, rebeliones que desafiaron el poder británico y el complejo proceso de descolonización que marcó el fin de una era. Comprender la historia del Imperio Británico es esencial para descifrar el mundo actual. Su legado continúa moldeando las relaciones internacionales, los conflictos contemporáneos y los efectos perdurables del colonialismo y el imperialismo. Al explorar esta historia multifacética, obtendremos una perspectiva más profunda sobre las fuerzas que aún influyen en nuestro mundo moderno. Antes de comenzar, si te apasiona descubrir más sobre la expansión del Imperio Británico, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir en los comentarios qué parte de este documental te resulta más fascinante. Los orígenes, Inglaterra en el siglo XVI. En el siglo XVI, Inglaterra era una nación insular modesta, con una influencia global limitada. Con una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, palidecía en comparación con las grandes potencias europeas como España y Francia. Sin embargo, este pequeño reino estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo transformaría en el imperio más vasto de la historia. Durante este periodo crucial, la dinastía Tudor gobernaba Inglaterra. El reinado de Enrique VIII, de 1509 a 1547, estuvo marcado por cambios trascendentales, especialmente en el ámbito religioso. Su ruptura con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia de Inglaterra no solo transformaron el panorama interno del país, sino que también sentaron las bases para las ambiciones imperiales futuras. Al consolidar una identidad nacional distinta, Isabel I, hija de Enrique, ascendió al trono en 1558. Su reinado de 45 años, conocido como la era isabelina, trajo una estabilidad relativa y un creciente sentido de confianza nacional. Bajo su liderazgo, Inglaterra comenzó a mirar más allá de sus costas, impulsada por una mezcla de oportunismo económico y rivalidad religiosa. La reforma protestante había dividido profundamente a Europa y Inglaterra, ahora una nación protestante, se encontró en conflicto con las potencias católicas como España y Portugal. Estas tensiones religiosas se entrelazaron con una feroz competencia económica, ya que esas naciones ya habían establecido vastos imperios ultramarinos. Para desafiar a sus rivales católicos, Inglaterra necesitaba fortalecer sus capacidades navales. El reinado de Isabel vio avances significativos en la construcción naval y la navegación, lo que permitió a los marineros ingleses emprender viajes más largos y ambiciosos. Figuras clave como Sir Francis Drake y Sir Walter Raleigh emergieron durante esta era de expansión marítima. Drake, un hábil comandante naval y explorador, se convirtió en el primer inglés en circunnavegar el mundo entre 1577 y 1580. Sus expediciones no solo ampliaron el conocimiento geográfico de Inglaterra, sino que también generaron riquezas considerables a través de la piratería autorizada por el Estado contra los barcos españoles, debilitando a un rival clave. Raleigh, por su parte, desempeñó un papel crucial en los primeros esfuerzos de colonización. En 1585, financió la primera colonia inglesa en América del Norte, en la isla de Roanoke. Aunque este intento inicial fracasó, sentó las bases para futuras empresas coloniales que consolidarían la presencia inglesa en el Nuevo Mundo. Estas exploraciones tempranas fueron posibles gracias a avances en la tecnología marítima. Los barcos ingleses adoptaron diseños innovadores, como el galeón, que combinaba la capacidad de carga de los barcos mercantes con la maniobrabilidad de los navíos de guerra. Mejoras en la navegación, incluyendo mapas más precisos y nuevos instrumentos,
permitieron viajes de larga distancia con mayor seguridad y precisión. Otro desarrollo significativo fue la creación de compañías por acciones. Estas organizaciones, como la Compañía de las Indias Orientales, fundada en 1600, permitían a los inversionistas unir recursos y compartir los riesgos de las empresas ultramarinas. Este modelo financiero resultó fundamental para financiar la expansión colonial futura, al distribuir los costos y las recompensas entre múltiples partes interesadas. La primera colonia inglesa permanente exitosa se estableció en Jamestown, Virginia, en 1607. A pesar de un comienzo difícil, esta colonia sobrevivió y se convirtió en la base del Imperio norteamericano de Inglaterra. El descubrimiento de que el tabaco podía cultivarse de manera rentable en Virginia proporcionó un poderoso incentivo económico para una mayor expansión, transformando la región en un centro de producción agrícola. La era de la exploración, viajes y descubrimientos. El amanecer del siglo XVII marcó una nueva era para Inglaterra. Las ambiciones de la nación se extendieron más allá de sus costas, impulsadas por la promesa de riqueza, poder y la difusión de la fe protestante. Esta era de exploración transformó a Inglaterra de una pequeña nación insular en una potencia marítima en ascenso. Las compañías por acciones jugaron un papel crucial en esta transformación. La Compañía de las Indias Orientales, en particular, se convirtió en una fuerza impulsora de la expansión colonial inglesa, especialmente en la India, donde estableció una red comercial que eventualmente evolucionaría hacia un control político. Los exploradores ingleses partieron con múltiples objetivos: encontrar nuevas rutas comerciales para eludir los caminos terrestres controlados por potencias rivales, buscar recursos valiosos como oro, especias y madera, y promover el protestantismo para contrarrestar la influencia católica en el Nuevo Mundo. John Cabot, un navegante italiano que navegaba para Inglaterra, realizó contribuciones tempranas significativas. Sus expediciones a América del Norte a finales del siglo XV sentaron las bases para las futuras reivindicaciones territoriales inglesas en la región. Henry Hudson, otro explorador notable, buscó el mítico Paso del Noroeste, una ruta que conectaría el Atlántico con el Pacífico. Aunque nunca encontró esa ruta, sus exploraciones de la costa este de América del Norte y de la bahía que hoy lleva su nombre fueron invaluables para las ambiciones territoriales inglesas. Las islas del Caribe se convirtieron en un punto focal temprano para la colonización inglesa. En 1624, se estableció la primera colonia permanente en San Cristóbal, seguida por Barbados en 1627. Estas islas pronto se transformaron en activos económicos clave debido a sus plantaciones de azúcar. El comercio del azúcar se convirtió en la piedra angular de la economía colonial inglesa, impulsando una mayor expansión y dando forma al desarrollo del comercio transatlántico de esclavos. Un capítulo oscuro pero fundamental en la historia del imperio. El año 1620 marcó un hito en los esfuerzos de colonización en América del Norte con la llegada del Mayflower a Plymouth, estableciendo una presencia inglesa permanente en lo que se convertiría en Nueva Inglaterra. Esta colonia, junto con Jamestown, formó la base de las crecientes colonias americanas de Inglaterra. Sin embargo, la expansión inglesa no ocurrió en un vacío. La nación enfrentó una feroz competencia de otras potencias europeas, especialmente España y los Países Bajos, lo que llevó a conflictos frecuentes por territorios y rutas comerciales que a menudo desembocaban en guerras abiertas. Al aventurarse en nuevas tierras, los exploradores y colonos ingleses encontraron diversos pueblos indígenas. Estas interacciones variaron ampliamente, desde el comercio pacífico y las alianzas hasta conflictos violentos. El intercambio de bienes, conocimientos y, lamentablemente, enfermedades tuvo un impacto profundo tanto en los colonizadores como en los colonizados, transformando irrevocablemente las sociedades de ambos lados. La era de la expansión también vio el desarrollo de redes comerciales complejas que abarcaban continentes. El comercio triangular, que conectaba Europa, África y las Américas, comenzó a tomar forma. Los productos manufacturados europeos se intercambiaban por africanos esclavizados, quienes eran transportados forzosamente a las Américas para trabajar en plantaciones.
Las materias primas producidas por este trabajo forzado se enviaban luego de regreso a Europa, completando el ciclo. Establecimiento de las primeras colonias, América del Norte y el Caribe. A medida que las ambiciones de Inglaterra se expandían, el siglo XVII marcó una era crucial para el establecimiento de sus primeras colonias. El enfoque se centró en América del Norte y el Caribe, donde Inglaterra sentó las bases de su futuro imperio. En la década de 1630, las colonias en Nueva Inglaterra experimentaron una expansión significativa. La colonia de la Bahía de Massachusetts, fundada en 1630, se convirtió en un centro importante para la migración puritana. Miles de puritanos ingleses, en busca de libertad religiosa y nuevas oportunidades económicas, cruzaron el Atlántico para establecer una nueva vida en el Nuevo Mundo. Esta oleada migratoria, conocida como la Gran Migración, fortaleció significativamente la presencia inglesa en América del Norte. Sin embargo, los acontecimientos en Inglaterra pronto tuvieron un impacto profundo en las colonias. La Guerra Civil Inglesa, que se extendió de 1642 a 1651, interrumpió el flujo regular de apoyo y gobernanza desde la metrópoli. Esta falta de supervisión permitió a las colonias operar con mayor autonomía, manejando sus propios asuntos en gran medida. La restauración de la monarquía en 1660, con Carlos II en el trono, trajo un renovado interés real en los asuntos coloniales. El rey y sus consejeros reconocieron el potencial económico y estratégico de las posesiones ultramarinas, lo que llevó a mayores inversiones y a una administración colonial más estructurada, consolidando el control británico sobre estas tierras lejanas. En 1664, Inglaterra expandió significativamente su influencia en América del Norte con la captura de Nueva Ámsterdam a los holandeses, renombrada como Nueva York. Esta adquisición otorgó a Inglaterra el control de un puerto clave y abrió nuevas oportunidades para el comercio y la colonización a lo largo de la costa este. En la década de 1670 se establecieron las colonias de Carolina, otorgadas por Carlos II a 8 nobles ingleses. Estas colonias, especialmente Carolina del Sur, se volvieron esenciales por sus plantaciones de arroz e índigo. La introducción de estos cultivos comerciales tuvo impactos económicos y sociales profundos, moldeando el desarrollo de la región para generaciones futuras. A medida que las colonias crecían, las tensiones entre los colonos y las autoridades coloniales aumentaron. En 1676, estalló la rebelión de Bacon en Virginia. Esta revuelta, liderada por Nathaniel Bacon contra el gobernador William Berkeley, reflejó el creciente descontento de los colonos de las fronteras con las políticas coloniales. La rebelión condujo a cambios en la administración colonial y en los sistemas de trabajo, incluyendo una mayor dependencia del trabajo esclavo africano. A fines del siglo XVII, también surgieron capítulos más oscuros de la historia colonial. Los juicios de las brujas de Salem en 1692, en Massachusetts, reflejaron las tensiones sociales y religiosas dentro de las colonias de Nueva Inglaterra. Este episodio de histeria colectiva y excesos judiciales resultó en la ejecución de 20 personas y sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la paranoia y la autoridad descontrolada. Hacia el final del siglo, se hicieron esfuerzos para consolidar la gobernanza colonial. La creación del Consejo de Comercio y Plantaciones a finales de la década de 1600 marcó un intento de supervisar más eficazmente los asuntos coloniales. Este organismo desempeñó un papel crucial en la formación de la política y la administración imperial en las décadas venideras, sentando las bases para una gestión más centralizada del creciente imperio. El ascenso de la Compañía de las Indias Orientales. Al dirigir nuestra atención a la Compañía de las Indias Orientales, presenciamos el nacimiento de una potencia comercial que redefiniría el curso de la historia. Fundada en 1600 por una carta real bajo Isabel I, esta organización comenzó con un objetivo simple: comerciar con las Indias Orientales. Sin embargo, pocos podían imaginar que esta compañía se convertiría en la fuerza motriz detrás de la dominación británica en la India y un actor clave en la expansión global del Imperio Británico. A principios del siglo XVII, la compañía estableció su primer puesto comercial en Surat, India. Este comienzo modesto marcó el inicio de la influencia inglesa en la región, plantando las semillas de lo que se convertiría en un vasto imperio comercial y político.
En 1615, la compañía obtuvo derechos comerciales del emperador mogol Jahangir, un paso crucial que le permitió expandir sus operaciones a lo largo de la India. En las décadas siguientes, la presencia de la Compañía de las Indias Orientales creció constantemente. Se establecieron puestos comerciales en lugares estratégicos, Madrás en 1640, Bombay, adquirido de los portugueses en 1661, y Calcuta en 1690. Estas ubicaciones se convertirían más tarde en ciudades importantes, sirviendo como centros de poder británico en el subcontinente. Sin embargo, las ambiciones de la compañía no se limitaron al comercio. La guerra anglo-mogol, librada entre 1686 y 1690, demostró las crecientes aspiraciones militares y políticas de la compañía en la región. Aunque este conflicto no fue completamente exitoso para los británicos, marcó un cambio en el enfoque de la compañía, que comenzó a verse a sí misma como un actor de poder en la política india, más allá de sus objetivos comerciales originales. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales experimentó una transformación espectacular, pasando de ser una entidad puramente comercial a una fuerza política y militar formidable. La compañía comenzó a utilizar su creciente poder militar y a formar alianzas estratégicas con gobernantes locales para controlar vastos territorios en la India. Este cambio marcó el inicio de su papel como un organismo cuasi gubernamental, difuminando las líneas entre el comercio y el imperio. La batalla de Plassey en 1757 fue un punto de inflexión en esta transformación. Liderada por Robert Clive, esta victoria sobre el Nawab de Bengala y sus aliados franceses marcó el comienzo de la dominación política británica en la India. La compañía, que alguna vez fue una simple organización comercial, se encontró ahora controlando una de las regiones más ricas y pobladas del subcontinente, consolidando su poder como una fuerza gobernante. El poder de la compañía alcanzó nuevas alturas con el Tratado de Allahabad en 1765. Este acuerdo otorgó a la Compañía de las Indias Orientales el derecho a recaudar impuestos, conocidos como Divani, en Bengala, Bihar y Orissa. Con este cambio, la compañía dejó de ser una mera entidad comercial para convertirse, en efecto, en una potencia gobernante en la India, asumiendo responsabilidades administrativas y fiscales que antes correspondían a los gobernantes locales. Sin embargo, la creciente influencia de la compañía y la mezcla de roles comerciales y gubernamentales comenzaron a generar preocupación en Gran Bretaña. El Parlamento británico aprobó la Ley de Regulación en 1773 y la Ley de la India en 1784, aumentando la supervisión gubernamental sobre la compañía. Estas leyes sentaron las bases para lo que más tarde se conocería como el Raj británico, un periodo de dominación británica directa en la India. La derrota de Tipu Sultán en 1799 extendió aún más el control británico sobre el sur de la India. A finales del siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales se había convertido en una entidad sin precedentes en la historia, controlaba vastas áreas de la India, comandaba su propio ejército y administraba un sistema complejo de gobernanza que combinaba elementos comerciales, militares y políticos. Los británicos en el comercio de esclavos del Atlántico. Al abordar uno de los capítulos más oscuros de la historia británica, debemos confrontar la profunda implicación de la nación en el comercio de esclavos del Atlántico. Este comercio brutal de vidas humanas jugó un papel central en la formación del Imperio Británico y dejó una marca imborrable en la historia mundial. Las raíces de la participación británica en este comercio se remontan a principios del siglo XVII. Los comerciantes ingleses, motivados por la promesa de enormes ganancias, establecieron los primeros puestos comerciales en África. Estos enclaves sirvieron como puertas de entrada para la captura y venta de africanos esclavizados, marcando el inicio de la larga y vergonzosa implicación de Gran Bretaña en esta práctica inhumana. En 1672, la Compañía Real Africana recibió su carta del rey Carlos II. Esta iniciativa otorgó a la compañía un monopolio sobre el comercio de esclavos inglés, inaugurando una era de transporte a gran escala de africanos esclavizados hacia las Américas. La formación de esta compañía representó un cambio significativo, ya que el comercio de esclavos se convirtió en una empresa organizada y sancionada por el Estado, institucionalizando la explotación de millones de personas.
Los comerciantes británicos perfeccionaron rápidamente el infame comercio triangular. Este sistema complejo veía bienes europeos intercambiados por africanos esclavizados en la costa de África Occidental. Estos individuos capturados eran transportados forzosamente a través del Atlántico hacia las Américas, donde eran vendidos como esclavos. Los beneficios de su venta, junto con las materias primas producidas por su trabajo forzado, se enviaban de regreso a Europa, completando el ciclo. Este sistema no solo generó enormes riquezas para Gran Bretaña, sino que también perpetuó un ciclo de sufrimiento humano a una escala sin precedentes. En el siglo XVIII, la escala del comercio de esclavos británico creció significativamente, impulsada por la demanda insaciable de mano de obra en las plantaciones de azúcar y tabaco en el Caribe y las colonias americanas. A medida que estas industrias prosperaban, la necesidad de trabajadores esclavizados aumentaba, alimentando un comercio aterrador de vidas humanas. Los puertos británicos se convirtieron en centros clave de este sistema global de explotación. Liverpool, Bristol y Londres emergieron como núcleos centrales del comercio de esclavos, con sus economías y fortunas construidas sobre el sufrimiento de innumerables africanos. Estas ciudades se enriquecieron y ganaron influencia, pero su prosperidad estaba intrínsecamente ligada al tráfico de seres humanos. El viaje de los africanos esclavizados a través del Atlántico, conocido como el Paso del Medio, era notoriamente brutal. Los barcos abarrotados, las enfermedades y los tratos crueles resultaban en altas tasas de mortalidad entre los cautivos. Muchos no sobrevivían al cruce, y sus cuerpos eran arrojados sin ceremonias al mar. Aquellos que llegaban a las Américas enfrentaban una vida de privaciones y explotación en las plantaciones. A medida que el siglo XVIII llegaba a su fin, comenzaron a surgir voces disidentes contra el comercio de esclavos. El movimiento abolicionista ganó fuerza, liderado por figuras como William Wilberforce, quienes trabajaron incansablemente para exponer las atrocidades del comercio y abogar por su abolición, enfrentándose a una fuerte oposición de aquellos que se beneficiaban de él. Sus esfuerzos dieron frutos en 1807, cuando el Parlamento británico aprobó la Ley de Abolición del Comercio de Esclavos. Un hito que marcó el fin legal del comercio transatlántico de esclavos por parte de Gran Bretaña. Esta legislación histórica prohibió el comercio transatlántico de esclavos, representando un paso significativo hacia el fin de la participación británica en esta práctica abominable. Sin embargo, es crucial señalar que, aunque el comercio fue prohibido, la esclavitud misma persistió en las colonias británicas. La abolición del comercio no detuvo inmediatamente el tráfico ilícito de seres humanos. El comercio ilegal continuó, lo que llevó a la Marina británica a tomar medidas. Se establecieron patrullas antiesclavistas a lo largo de la costa de África Occidental, encargadas de interceptar barcos negreros y liberar a sus cautivos. Esta campaña naval marcó un cambio dramático en la política británica, pasando de facilitar el comercio de esclavos a suprimirlo activamente. El golpe final a la esclavitud en el Imperio Británico llegó con la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1833. Esta legislación abolió oficialmente la esclavitud en la mayoría de las colonias británicas, liberando a cientos de miles de personas esclavizadas. La ley entró en vigor el 1 de agosto de 1834, una fecha que aún se conmemora en muchas antiguas colonias británicas como el Día de la Emancipación, un momento de celebración y reflexión sobre un pasado doloroso. Expansión del siglo XVIII, guerras y adquisiciones. El siglo XVIII marcó una era crucial en la expansión del Imperio Británico. Al pasar de las primeras empresas coloniales a esta nueva fase, vemos a Gran Bretaña participar en una serie de guerras y adquisiciones estratégicas que redefinieron radicalmente su presencia global. El siglo comenzó con la Guerra de Sucesión Española, que se extendió de 1701 a 1714. Este conflicto, librado por el control del trono español, terminó con el Tratado de Utrecht. Para Gran Bretaña, el tratado trajo ganancias significativas. Gibraltar, una pequeña pero estratégica península en la entrada del Mediterráneo, pasó a manos británicas. Partes de Canadá también fueron cedidas a Gran Bretaña, ampliando sus territorios norteamericanos. Más controvertido aún, Gran Bretaña obtuvo el asiento, un contrato que le otorgaba el derecho de suministrar esclavos africanos a las colonias españolas.
fortaleciendo aún más su papel en el comercio de esclavos del Atlántico. Sin embargo, fue la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, la que catapultó a Gran Bretaña al primer plano de las potencias mundiales. Este conflicto, a menudo considerado la Primera Guerra Mundial por su alcance global, enfrentó a Gran Bretaña contra Francia y sus aliados. La conclusión de la guerra, con el Tratado de París en 1763, marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Gran Bretaña emergió como la potencia colonial dominante, con profundas consecuencias para su imperio. El tratado trajo ganancias territoriales sustanciales. Francia cedió Canadá, poniendo fin a su presencia en América del Norte al este del Mississippi, y España cedió Florida, consolidando aún más el control británico en la región. En la India, la influencia británica se expandió significativamente, preparando el escenario para una futura dominación del subcontinente. Durante este mismo periodo, un evento crucial ocurrió en la India con consecuencias duraderas. En 1757, en la batalla de Plassey, las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales, lideradas por Robert Clive, derrotaron al Nawab de Bengala y sus aliados franceses. Esta victoria marcó el inicio de la dominación política británica en la India, transformando a la compañía de una organización comercial en una potencia gobernante. El control del Bengala, la provincia más rica de la India, proporcionó vastos recursos que impulsaron una mayor expansión británica. Sin embargo, las ambiciones imperiales de Gran Bretaña sufrieron un revés significativo con la Revolución Americana entre 1775 y 1783. La pérdida de las 13 colonias fue un golpe duro para el prestigio y el poder británico. Sin embargo, en un giro irónico de la historia, esta derrota redirigió la atención británica hacia Asia y África, regiones que se volverían cruciales para el crecimiento futuro del imperio. A pesar de la pérdida en América del Norte, Gran Bretaña continuó adquiriendo nuevos territorios a finales del siglo XVIII. En la India, en particular, la expansión británica se aceleró. La Compañía de las Indias Orientales, fortalecida por sus éxitos previos, se involucró en una serie de guerras contra gobernantes locales, consolidando aún más su control. Estos conflictos, incluidas las guerras anglo-misoreanas y anglo-marathas, incrementaron gradualmente el territorio y la influencia británica en el subcontinente, sentando las bases para una dominación más completa. Estas guerras y adquisiciones del siglo XVIII establecieron los cimientos de lo que se convertiría en el mayor imperio de la historia. La supremacía naval de Gran Bretaña, consolidada durante este periodo, le permitió proyectar su poder a escala global. La transformación de la Compañía de las Indias Orientales en un órgano de gobernanza en la India proporcionó un modelo para la administración colonial futura. La pérdida de las colonias americanas, aunque inicialmente un revés, condujo a una reorientación de las ambiciones imperiales hacia nuevas fronteras. La Revolución Americana, pérdida y adaptación. La Revolución Americana marcó un punto de inflexión para el Imperio Británico. Lo que comenzó como un conflicto sobre impuestos y representación en 1775 culminó en la pérdida de las posesiones coloniales más valiosas de Gran Bretaña. Las 13 colonias, que se extendían a lo largo de la costa este de América del Norte, habían sido la joya de la corona de las posesiones coloniales británicas. Su pérdida obligó a una reevaluación fundamental de la estrategia imperial británica y preparó el escenario para una nueva fase de expansión global. Durante casi 2 siglos, Gran Bretaña había considerado sus colonias americanas como una fuente de materias primas y un mercado para sus productos manufacturados. Sin embargo, los colonos habían desarrollado su propio sentido de identidad y autonomía. Cuando Gran Bretaña intentó imponer un control más estricto e introducir nuevos impuestos tras la costosa Guerra de los 7 Años, las tensiones se intensificaron rápidamente. El estallido de hostilidades abiertas en 1775 sorprendió a muchos en Gran Bretaña. La guerra resultó ser una empresa larga y costosa. A pesar de los éxitos militares iniciales, los británicos se enfrentaron no solo a rebeldes americanos determinados, sino también a las fuerzas combinadas de Francia, España y los Países Bajos. El conflicto agotó los recursos británicos y expuso las debilidades de la administración imperial y la estrategia militar.
La rendición final de los británicos en Yorktown en 1781 envió ondas de choque a Londres. El Tratado de París de 1783 reconoció oficialmente la independencia americana, despojando a Gran Bretaña de territorios que habían sido centrales para su identidad imperial durante generaciones. Más allá de la pérdida inmediata de tierras y recursos, la derrota asestó un golpe severo al prestigio británico. Puso en duda la capacidad de Gran Bretaña para mantener el control sobre su imperio disperso y generó temores de nuevas rebeliones coloniales. Tras este revés, Gran Bretaña se vio obligada a reevaluar su enfoque imperial. La pérdida de las colonias americanas destacó las limitaciones de gestionar territorios lejanos a través de medios indirectos. En respuesta, Gran Bretaña comenzó a adoptar formas más directas de gobernanza colonial. Este nuevo enfoque fue particularmente evidente en la India, donde el papel de la Compañía de las Indias Orientales fue gradualmente reemplazado por una dominación directa de la corona. La Revolución Americana también llevó a Gran Bretaña a fortalecer su presencia militar y naval en otras partes del mundo. Decidida a prevenir levantamientos similares, Gran Bretaña se enfocó en consolidar su control sobre las posesiones existentes y expandirse hacia nuevos territorios. Esta reorientación de las ambiciones imperiales puso un énfasis particular en la India tras la derrota americana. La Compañía de las Indias Orientales, ya una potencia significativa en el subcontinente, intensificó sus esfuerzos para extender el control británico a través de victorias militares y alianzas estratégicas. Este proceso sentó las bases para el establecimiento del Raj británico y la eventual dominación de Gran Bretaña sobre todo el subcontinente. La pérdida de las colonias americanas también estimuló reformas en la administración colonial. Gran Bretaña buscó reforzar su control sobre las posesiones restantes, implementando nuevos sistemas de gobernanza y control diseñados para prevenir el desarrollo de una identidad colonial autónoma similar a la que había alimentado la Revolución Americana. Aunque la Revolución Americana representó un revés significativo, condujo en última instancia a una estrategia imperial más enfocada y resiliente, preparando el escenario para una nueva fase de expansión global. La respuesta de Gran Bretaña a esta crisis abrió el camino para una expansión renovada. En las décadas siguientes, Gran Bretaña amplió su alcance en África, consolidó su control sobre la India y estableció una supremacía en los océanos del mundo. Este cambio estratégico permitió al imperio recuperarse y expandirse, adaptándose a los desafíos de un mundo cambiante. La Revolución Industrial, una potencia económica. Tras la Revolución Americana, una nueva fuerza transformaría el imperio británico y el mundo entero. La Revolución Industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII, convirtió a Gran Bretaña de una sociedad predominantemente agraria en la primera potencia industrial del mundo. Este cambio redefinió la relación de Gran Bretaña con sus colonias y consolidó su posición como líder económico global. A diferencia de las expansiones anteriores, impulsadas por la conquista territorial, la revolución industrial creó una demanda voraz de materias primas y nuevos mercados. El imperio colonial británico se volvió más vital que nunca, proporcionando recursos para alimentar sus fábricas y consumidores para sus productos manufacturados. La abundancia de carbón y mineral de hierro en Gran Bretaña, combinada con avances tecnológicos, permitió un crecimiento industrial sin precedentes. La industria textil, en particular, se convirtió en el corazón de la economía británica. Innovaciones como la spinning jenny y el telar mecánico revolucionaron la producción textil, transformando a Gran Bretaña en el principal fabricante mundial de productos de algodón. A medida que Gran Bretaña se industrializaba, integró su imperio en una vasta red económica global. Las colonias en la India y el Caribe proporcionaban algodón crudo, mientras que África suministraba minerales y otros recursos esenciales. Estas materias primas se transformaban en productos terminados en las fábricas británicas y luego se exportaban a los mercados coloniales, generando enormes riquezas para la metrópoli. Este sistema comercial, fuertemente inclinado a favor de Gran Bretaña, a menudo explotaba la mano de obra y los recursos coloniales, creando desigualdades económicas que persisten hasta hoy. La revolución en el transporte desempeñó un papel crucial en este sistema global.
El desarrollo de los ferrocarriles y los barcos de vapor redujo drásticamente los tiempos de viaje y los costos de envío, permitiendo el transporte eficiente de mercancías y personas a través de grandes distancias. Esta infraestructura fortaleció la capacidad de Gran Bretaña para administrar y defender su imperio disperso, conectando sus territorios de manera más efectiva. La revolución industrial también trajo cambios sociales significativos dentro de Gran Bretaña. Las ciudades crecieron rápidamente a medida que las personas abandonaban las zonas rurales para trabajar en las fábricas. Esta urbanización provocó hacinamiento, condiciones de vida precarias y el surgimiento de una nueva clase trabajadora industrial. El paisaje social de Gran Bretaña se transformó profundamente, con nuevas divisiones de clase y desafíos sociales emergiendo como resultado de este cambio. Londres se consolidó como la capital financiera mundial durante este periodo. La potencia industrial y económica de Gran Bretaña le permitió dominar el comercio internacional y las finanzas. La Banco de Inglaterra se convirtió en la institución financiera más importante del mundo, y la libra esterlina sirvió como moneda de reserva global, otorgando a Gran Bretaña una influencia significativa sobre los asuntos económicos mundiales. La riqueza generada por la industrialización permitió a Gran Bretaña invertir masivamente en su potencia militar y naval. La Royal Navy, ya formidable, se convirtió en la fuerza marítima más poderosa del mundo, sin rival en su capacidad para proteger las rutas comerciales globales y defender el imperio en expansión. Esta supremacía naval permitió a Gran Bretaña proyectar su poder en todo el mundo, interviniendo en conflictos e influyendo en eventos globales a su favor, consolidando su posición como potencia hegemónica. Las guerras napoleónicas y sus consecuencias. El amanecer del siglo XIX trajo un nuevo desafío al creciente imperio británico, Napoleón Bonaparte. Las guerras napoleónicas, que se extendieron de 1803 a 1815, pusieron a prueba la fuerza militar, la capacidad económica y las habilidades diplomáticas de Gran Bretaña. Estos conflictos redibujaron el mapa de Europa y consolidaron la posición de Gran Bretaña como la principal potencia naval y colonial del mundo. Gran Bretaña se encontró en el centro de una serie de conflictos que enfrentaron al imperio francés de Napoleón contra una coalición de potencias europeas. Estas guerras se libraron en tierra y mar, abarcando desde las Américas hasta Egipto e India. El papel de Gran Bretaña fue central, aprovechando su supremacía naval y sus recursos financieros para contrarrestar las ambiciones de Napoleón. La batalla de Trafalgar en 1805 fue un momento decisivo. El almirante Horatio Nelson lideró a la flota británica hacia una victoria decisiva sobre las armadas francesa y española combinadas. Esta batalla aseguró el control británico de los mares, frustrando los planes de invasión de Napoleón y permitiendo a Gran Bretaña mantener sus redes comerciales globales. La famosa señal de Nelson, Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber, se convirtió en un grito de guerra para la nación. Aunque las guerras pusieron a prueba la economía británica, también estimularon la innovación y el crecimiento industrial. Las demandas de la guerra aceleraron los avances en la fabricación, especialmente en áreas como la producción de hierro y la construcción naval, que fueron cruciales para mantener la ventaja industrial de Gran Bretaña en los años posteriores a la guerra. El conflicto alcanzó su clímax en la batalla de Waterloo en 1815. El duque de Wellington, al frente de una coalición de fuerzas británicas, holandesas y alemanas, derrotó decisivamente a Napoleón. Esta victoria marcó el fin del reinado del emperador francés y abrió una nueva era de dominación británica en Europa y más allá. Tras las guerras napoleónicas, Gran Bretaña emergió como la superpotencia mundial indiscutida. El Congreso de Viena, celebrado entre 1814 y 1815, redibujó el mapa de Europa. Gran Bretaña desempeñó un papel clave en estas negociaciones, trabajando para crear un equilibrio de poder que evitara que una sola nación dominara el continente. Esta estrategia, conocida como el espléndido aislamiento, guió la política exterior británica durante gran parte del siglo XIX. Las ganancias territoriales de Gran Bretaña tras las guerras fueron significativas. La colonia del Cabo en Sudáfrica, tomada a los holandeses en 1806, proporcionó una base estratégica en la ruta hacia la India. Ceilán, hoy Sri Lanka, también se añadió al imperio, fortaleciendo la posición británica en el Océano Índico.
Estas adquisiciones ampliaron el alcance global de Gran Bretaña y ofrecieron nuevas oportunidades para el comercio y la colonización. El periodo posterior a la guerra inauguró una era conocida como la Pax Britannica o Paz Británica. Con su principal rival derrotado y su supremacía naval incuestionable, Gran Bretaña pudo concentrarse en consolidar sus ganancias imperiales y expandir su influencia económica global. Esta era vio un rápido crecimiento del comercio y las inversiones británicas en el extranjero, así como la difusión de instituciones culturales y políticas británicas a través del mundo. Gran Bretaña también se posicionó como un árbitro global, interviniendo en conflictos y disputas en todo el mundo para mantener un equilibrio de poder favorable a sus intereses. Esta estrategia permitió a Gran Bretaña ejercer una influencia que iba más allá de su imperio formal, moldeando los asuntos globales de maneras que persistirían en el siglo XX. El papel de la Marina Británica, dominando los mares. La Marina Británica era mucho más que una fuerza militar, era la columna vertebral de la ascensión de Gran Bretaña a la dominación global. Desde el siglo XVIII, la Royal Navy aseguró las rutas marítimas vitales y permitió la expansión del imperio a través de los océanos del mundo. Esta supremacía marítima fue crucial para establecer el poder británico más allá de sus costas. Durante los siglos XVIII y XIX, la Marina desempeñó un papel decisivo en las victorias militares británicas. La Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, vio a la Royal Navy derrotar a las fuerzas francesas en América del Norte e India, estableciendo la supremacía británica en ambas regiones y sentando las bases para una futura expansión colonial. Pero el papel de la Marina iba más allá de la guerra. Fue esencial para imponer los intereses comerciales británicos, protegiendo las lucrativas rutas hacia la India y apoyando la expansión colonial. Durante la fiebre por África a finales del siglo XIX, la Marina proporcionó un apoyo crucial a las expediciones y colonias británicas a lo largo de la costa africana. Los avances tecnológicos mantuvieron a la Royal Navy a la vanguardia del poder marítimo. El siglo XIX presenció una transición dramática de los barcos de vela de madera a los acorazados a vapor, asegurando la superioridad continua de la Marina y su adaptabilidad a nuevas formas de guerra y vigilancia global. El lanzamiento del HMS Dreadnought en 1906 revolucionó la guerra naval, haciendo obsoletos todos los acorazados existentes y consolidando la dominación naval británica. La Marina también desempeñó un papel clave en la diplomacia. La diplomacia de la cañonera se convirtió en una herramienta poderosa para asegurar los intereses británicos en todo el mundo sin necesidad de conflictos directos. La mera presencia de barcos de guerra británicos frente a una costa extranjera a menudo resolvía disputas a favor de Gran Bretaña. Tras 1807, la Marina asumió un nuevo rol en la aplicación de la abolición del comercio de esclavos. Las patrullas antiesclavistas a lo largo de la costa africana interceptaban barcos negreros y liberaban a sus cautivos, demostrando el compromiso de Gran Bretaña con la erradicación de esta práctica inhumana. Más allá de sus funciones militares y diplomáticas, la Marina facilitó la difusión de los sistemas culturales y jurídicos británicos al mantener abiertas las líneas de comunicación y transporte a través del imperio. La Marina permitió el flujo de personas, ideas e instituciones, contribuyendo a crear un sentido de identidad y propósito imperial compartido entre las diversas posesiones coloniales británicas. El alcance global de la Royal Navy permitió a Gran Bretaña proyectar su poder mucho más allá de sus costas, siendo clave para mantener la Pax Britannica, un periodo de relativa paz y estabilidad bajo la hegemonía británica. La dominación naval aseguró que la influencia económica y política de Gran Bretaña permaneciera ampliamente incontestada durante el siglo XIX. El impacto de la Marina en la sociedad británica fue profundo. Se convirtió en un símbolo de orgullo e identidad nacional, celebrado en la literatura, el arte y la cultura popular. Héroes navales como Horatio Nelson alcanzaron un estatus legendario, y sus hazañas inspiraron a generaciones de británicos. La Marina también ofreció oportunidades de movilidad social, ya que individuos talentosos podían ascender en los rangos independientemente de su origen social. Pax Britannica, el imperio en su apogeo. Tras las guerras napoleónicas, Gran Bretaña emergió como la potencia mundial dominante, inaugurando un periodo conocido como la Pax Britannica.
Esta era de paz relativa e influencia global sin precedentes se extendió desde 1815 hasta 1914, marcando el cenit del poder y el alcance del Imperio Británico. Con Europa en gran parte en paz, Gran Bretaña centró su atención en consolidar y expandir sus posesiones coloniales. El imperio creció rápidamente, adquiriendo nuevos territorios en todo el mundo. En 1842, Gran Bretaña tomó el control de Hong Kong, estableciendo una base vital en Asia Oriental que sería crucial para el comercio y la influencia británica en la región durante más de un siglo. La fiebre por África a finales del siglo XIX vio a Gran Bretaña reclamar vastas extensiones del continente. Territorios como Nigeria, Kenia y Uganda pasaron bajo dominación británica, ampliando las posesiones africanas del imperio. A principios del siglo XX, Gran Bretaña controlaba casi un tercio de la población africana. La dominación económica de Gran Bretaña durante este periodo no tenía igual. La revolución industrial había transformado a la nación en el taller del mundo, produciendo una amplia gama de productos manufacturados. Esta potencia industrial impulsó el comercio global, con barcos y comerciantes británicos operando en todos los rincones del mundo. Londres emergió como la capital financiera indiscutida del mundo, con la libra esterlina como moneda de reserva global. La influencia del imperio se extendía más allá de sus colonias formales. En regiones como América Latina y el Medio Oriente, Gran Bretaña ejercía un poder económico y político significativo sin una dominación colonial directa. Este imperio informal permitió a Gran Bretaña moldear los asuntos globales sin los costos y responsabilidades de la administración formal. Proyectos de infraestructura masivos conectaron los rincones más remotos del imperio. Los ferrocarriles atravesaron la India y África, facilitando el movimiento de mercancías, personas y tropas. Las líneas telegráficas conectaron Londres con sus posesiones más lejanas, permitiendo una comunicación rápida a través de grandes distancias. Nuevos puertos y rutas marítimas optimizaron el comercio global, y todos los caminos parecían conducir a Gran Bretaña. La influencia cultural británica se extendió rápidamente durante este periodo. El idioma inglés se convirtió en la lengua franca del comercio internacional y la diplomacia. Los sistemas legales e instituciones británicas se introdujeron en todo el imperio, moldeando estructuras de gobernanza que sobrevivirían a la dominación colonial. Se establecieron sistemas educativos basados en modelos británicos en muchas colonias, creando una nueva clase de élites angloparlantes. Sin embargo, las semillas del cambio ya estaban sembradas. A finales del siglo XIX, comenzaron a surgir movimientos nacionalistas en varias colonias. En la India, la formación del Congreso Nacional Indio en 1885 marcó el inicio de una resistencia organizada a la dominación británica. Movimientos similares surgieron en otras partes del imperio, desafiando la noción de superioridad británica y el derecho a gobernar. El surgimiento de potencias rivales también comenzó a desafiar la dominación británica. La rápida industrialización y expansión naval de Alemania representaban una amenaza creciente para la supremacía británica. Estados Unidos, además, emergía como una fuerza económica y política importante, particularmente en el hemisferio occidental. A pesar de estos desafíos, el Imperio Británico alcanzó su apogeo territorial a principios del siglo XX. En 1914, abarcaba aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre mundial y gobernaba a casi un cuarto de su población. El imperio sobre el cual el sol nunca se ponía, había alcanzado su cenit. La fiebre por África, colonización y conflictos. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Gran Bretaña volvió sus ambiciones imperiales hacia África. La fiebre por África marcó una nueva fase de expansión colonial, transformando el paisaje político del continente y sentando las bases para décadas de dominación europea. La Conferencia de Berlín de 1884 a 1885 formalizó las reclamaciones territoriales de las potencias europeas en África, incluidas las de Gran Bretaña. Esta reunión, en la que participaron 14 naciones europeas, dividió efectivamente el continente entre las potencias coloniales, con poca consideración por los reinos africanos existentes o las fronteras étnicas. Las motivaciones de Gran Bretaña para participar en esta fiebre territorial eran múltiples.
El control de rutas comerciales clave era primordial, especialmente el Canal de Suez, que proporcionaba un enlace vital con la India. El acceso a recursos naturales valiosos también impulsaba la expansión británica, oro y diamantes en Sudáfrica, caucho en África Occidental y productos agrícolas en todo el continente prometían una riqueza inmensa. Los británicos buscaron crear una línea continua de territorios desde el Cairo hasta el Cabo, conocida como la Línea Roja del Cabo al Cairo. Este proyecto ambicioso pretendía conectar las posesiones africanas británicas mediante una combinación de ferrocarriles, ríos y líneas telegráficas. Aunque nunca se completó por completo, esta visión moldeó la política británica en África durante décadas. En el norte, Gran Bretaña tomó el control de Egipto en 1882, oficialmente para proteger sus intereses financieros en el Canal de Suez. Esto fue seguido por la conquista de Sudán, que culminó con la batalla de Omdurmán en 1898. Más al sur, el Protectorado de África Oriental Británica, que abarcaba los actuales Kenia y Uganda, proporcionó una base en África Oriental. El descubrimiento de oro y diamantes en Sudáfrica a finales del siglo XIX intensificó el interés británico en la región, lo que llevó a conflictos con las repúblicas Boer, establecidas por colonos de origen holandés. La Primera Guerra Boer, de 1880 a 1881, terminó con una victoria Boer, pero la Segunda Guerra Boer, de 1899 a 1902, resultó en la dominación británica sobre toda la región, consolidando el control británico en Sudáfrica. Gran Bretaña empleó diversos métodos de control en sus territorios africanos. En África Occidental, particularmente en Nigeria, los británicos usaron a menudo el sistema de dominio indirecto. Este enfoque implicaba gobernar a través de las estructuras de poder locales existentes, permitiendo a los jefes tradicionales mantener cierta autoridad bajo la supervisión británica. En contraste, regiones como Kenia y Rodesia del Sur, hoy Zimbabue, experimentaron un control británico más directo y una colonización europea significativa, con un impacto más profundo en las estructuras sociales y económicas locales. El impacto de la colonización británica en las sociedades africanas fue profundo y, a menudo, devastador. Los sistemas políticos tradicionales fueron interrumpidos, las economías locales se reorientaron para servir a los intereses británicos y las prácticas culturales fueron frecuentemente suprimidas o alteradas. Las fronteras trazadas arbitrariamente, que ignoraban las divisiones étnicas y culturales existentes, crearon tensiones que persisten hasta el día de hoy. La explotación de recursos fue una característica clave de la dominación británica en África. El trabajo forzado se utilizó a menudo para extraer minerales, cosechar cultivos comerciales y construir infraestructura. Esta explotación alimentó el crecimiento industrial en Gran Bretaña mientras empobrecía a muchas comunidades africanas. La resistencia africana a la colonización británica fue generalizada, aunque a menudo brutalmente reprimida. La rebelión Maji-Maji en África Oriental Alemana de 1905 a 1907 y el genocidio de los Herero y Nama en África del Sudoeste Alemana de 1904 a 1908. Aunque no directamente bajo control británico, sirven como recordatorios de la violencia de la dominación colonial. Sin embargo, estas luchas contra el colonialismo también sembraron las semillas de los futuros movimientos de independencia. Las primeras organizaciones nacionalistas comenzaron a formarse, desafiando la dominación británica y exigiendo mayores derechos para los pueblos africanos. Estos movimientos ganaron fuerza en el siglo XX, conduciendo finalmente a la ola de independencia que barrió África en las décadas de 1950 y 1960. El Raj británico, la India bajo dominio británico. El año 1858 marcó un punto de inflexión en la historia de la India y del Imperio Británico. Tras la rebelión india de 1857, la corona británica asumió el control directo de la India, inaugurando el periodo conocido como el Raj británico. Esta nueva era trajo consigo una administración centralizada, con un virrey designado para gobernar la India en nombre de la monarquía británica. El Raj británico introdujo cambios significativos en la gobernanza y la economía de la India. Las políticas británicas se centraron en explotar los vastos recursos del subcontinente, transformándolo en un proveedor de materias primas como el algodón y el té.
Esta estrategia económica buscaba alimentar el crecimiento industrial británico mientras creaba un mercado para los productos manufacturados británicos en la India. Para respaldar estos intereses económicos, los británicos emprendieron proyectos de infraestructura masivos. Los ferrocarriles atravesaron el subcontinente, conectando ciudades importantes y puertos. Para 1900, la India tenía el cuarto sistema ferroviario más grande del mundo. Estos ferrocarriles, aunque principalmente servían a las necesidades económicas y militares británicas, también facilitaron el movimiento de personas e ideas a través de la India, contribuyendo a la formación de una conciencia nacional. Los británicos introdujeron varias reformas sociales durante este periodo, con resultados mixtos. La abolición de prácticas como el sati, donde las viudas debían inmolarse en la pira funeraria de sus esposos, fue un paso significativo. La introducción de sistemas educativos occidentales tuvo efectos profundos, creando una nueva clase de indios educados en inglés que más tarde desempeñarían un papel crucial en el movimiento por la independencia. Sin embargo, estas reformas a menudo perturbaron las estructuras sociales y culturales tradicionales. El énfasis en la educación en inglés, aunque abrió nuevas oportunidades, marginó las lenguas y sistemas de conocimiento indios tradicionales. Esta disrupción cultural se convirtió en un punto focal de la resistencia a la dominación británica. La emergencia de una clase media india educada al estilo occidental alimentó los movimientos nacionalistas. En 1885 se formó el Congreso Nacional Indio, inicialmente para abogar por mayores derechos para los indios dentro del sistema británico. Con el tiempo, evolucionó para convertirse en el principal vehículo del movimiento por la independencia india. La Primera Guerra Mundial marcó otro cambio significativo en la relación de la India con Gran Bretaña. Más de 1 millón de soldados indios combatieron por el Imperio Británico, con la esperanza de que su servicio fuera recompensado con mayores derechos políticos. Sin embargo, las promesas británicas de reforma se cumplieron solo parcialmente, lo que alimentó una frustración creciente y fortaleció los llamados a la autonomía. El periodo de entreguerras vio el surgimiento de líderes influyentes como Mahatma Gandhi, quien lideró movimientos de resistencia no violenta contra la dominación británica. La Marcha de la Sal de 1930, en la que Gandhi encabezó una protesta contra el monopolio británico del comercio de sal, se convirtió en un movimiento icónico en la lucha por la independencia. Estos movimientos ganaron un amplio apoyo, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la administración británica. El estallido de la Segunda Guerra Mundial tensó aún más la relación entre Gran Bretaña y la India. La declaración de guerra de Gran Bretaña en nombre de la India sin consulta previa provocó indignación. En 1942, el Congreso Nacional Indio lanzó el movimiento Quit India, exigiendo el fin inmediato de la dominación británica. Este movimiento marcó un punto crítico en la lucha por la independencia, aunque fue severamente reprimido por las autoridades británicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se encontró debilitada y enfrentada a una presión creciente, tanto en la India como en casa. El nuevo gobierno laborista británico, liderado por Clement Attlee, reconoció que mantener el control sobre la India ya no era viable. En 1947, Gran Bretaña aceptó otorgar la independencia a la India. Sin embargo, el proceso de independencia estuvo marcado por la partición de la India en dos naciones distintas, India y Pakistán. Esta división, basada en gran medida en líneas religiosas, desencadenó una violencia generalizada y una de las mayores migraciones masivas de la historia humana. Millones de personas fueron desplazadas y cientos de miles perdieron la vida en el caos que siguió, dejando un legado de división que aún resuena en la región. Gobernanza y administración, dirigiendo un imperio. A medida que el imperio británico crecía, el desafío de gobernarlo también aumentaba. Los siglos XIX y XX vieron el desarrollo de un sistema de administración complejo que se extendía por todo el mundo, desde los corredores del poder en Londres hasta los confines más remotos de las colonias. En el corazón de este sistema estaba la Oficina Colonial en Londres, el centro neurálgico de la gobernanza imperial. Desde allí, una red de gobernadores designados supervisaba la administración diaria de las colonias en todo el imperio. Estos gobernadores actuaban como los ojos y oídos del gobierno británico,
informando sobre las condiciones locales e implementando las políticas emanadas desde Londres. Sin embargo, el imperio era demasiado vasto y diverso para un enfoque uniforme. En algunas regiones, como la India y partes de África, Gran Bretaña optó por un dominio directo. Funcionarios británicos se encargaban de todo, desde la recaudación de impuestos hasta la aplicación de la ley, imponiendo un sistema de gobernanza que a menudo ignoraba o suprimía las tradiciones locales. En otras regiones, como Nigeria, Gran Bretaña eligió un camino diferente. El dominio indirecto se convirtió en el método preferido, trabajando a través de las estructuras de poder locales existentes. Los jefes tradicionales mantenían sus posiciones, pero ahora respondían a las autoridades británicas. Este enfoque permitió a Gran Bretaña mantener el control con recursos mínimos, aunque a menudo reforzó las jerarquías sociales existentes y creó nuevas tensiones. La explotación económica fue un motor clave de la política colonial británica. El imperio se veía como una fuente de materias primas y un mercado para los productos británicos. Los proyectos de infraestructura, como ferrocarriles y puertos, se desarrollaron principalmente para servir a estos intereses económicos. Aunque estas mejoras trajeron algunos beneficios a las poblaciones locales, su objetivo principal era facilitar la extracción de recursos y la importación de productos británicos. El sistema jurídico británico fue otro instrumento de control colonial. El derecho común inglés se introdujo en gran parte del imperio, reemplazando o modificando a menudo las tradiciones legales locales. Este traslado jurídico tuvo efectos profundos, remodelando las sociedades y creando una clase de élites educadas en inglés que más tarde desempeñarían un papel crucial en los movimientos de independencia. La educación se convirtió también en un medio para extender la influencia británica. Se establecieron escuelas basadas en modelos británicos en las colonias. Aunque estas instituciones ofrecieron oportunidades a algunos, también sirvieron para promover la cultura y los valores británicos, a menudo en detrimento de las lenguas y tradiciones locales. A medida que avanzaba el siglo XX, la resistencia a la dominación británica crecía. Surgieron movimientos nacionalistas en todo el imperio, cada uno con su propio carácter único, pero compartiendo un objetivo común, una mayor autonomía o la independencia total. En la India, la resistencia no violenta liderada por Mahatma Gandhi atrajo la atención mundial. En África, líderes como Kwame Nkrumah en Ghana y Jomo Kenyatta en Kenia movilizaron a sus pueblos contra la dominación colonial. El costo de mantener un imperio tan vasto comenzó a acumularse. La Segunda Guerra Mundial dejó a Gran Bretaña económicamente debilitada, y el auge del nacionalismo hizo que el control colonial fuera cada vez más insostenible. El gobierno británico, enfrentado a presiones tanto en casa como en el extranjero, comenzó el proceso de desmantelamiento del imperio. El ritmo de la descolonización se aceleró en las décadas de 1950 y 1960. La India obtuvo su independencia en 1947, desencadenando una ola de liberaciones en Asia y África. Para mediados de la década de 1960, la mayoría de las colonias africanas de Gran Bretaña habían alcanzado la independencia. El imperio que una vez cubrió un cuarto del globo había desaparecido en gran medida en una generación. El impacto cultural, idioma, educación y sociedad. A medida que el imperio británico se extendía por el mundo, no solo conquistaba tierras y explotaba recursos, también dejaba una huella cultural duradera que continúa moldeando nuestro mundo hoy. La difusión del idioma inglés fue quizás el legado más profundo y perdurable de la dominación británica. El inglés se convirtió en la lengua franca del gobierno, el comercio y la educación en todo el imperio. Esta dominación lingüística persiste mucho después de la disolución del imperio, con el inglés como lengua oficial en muchas antiguas colonias y la principal lengua de los negocios internacionales y la diplomacia. Los británicos introdujeron sus sistemas educativos en las colonias, estableciendo escuelas y universidades basadas en instituciones británicas. Estas escuelas tenían un doble propósito: ofrecer oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades a los pueblos colonizados, y servir como herramientas de asimilación cultural, promoviendo los valores y las visiones del mundo británicas mientras marginaban a menudo las lenguas y tradiciones locales. Este sistema educativo produjo una clase de élites angloparlantes que jugaron roles cruciales en la administración colonial y,
paradójicamente, en los movimientos de independencia que eventualmente desmantelaron el imperio. Las normas culturales británicas, desde los códigos de vestimenta hasta la etiqueta social, fueron activamente promovidas y a menudo adoptadas por las élites coloniales ansiosas por avanzar dentro del sistema imperial. Esta influencia cultural se extendió a la arquitectura, la literatura e incluso los deportes, con el críquet convirtiéndose en una pasión nacional en lugares como la India y las Antillas. Sin embargo, la imposición de normas culturales británicas creó tensiones con las tradiciones locales, dando lugar a identidades culturales complejas que combinaban elementos británicos e indígenas. Las actividades misioneras jugaron un papel significativo en la difusión no solo del cristianismo, sino también de la educación y las prácticas médicas occidentales. Los misioneros establecieron escuelas y hospitales en África y partes de Asia, contribuyendo a la expansión de la alfabetización y la atención médica moderna. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se realizaron a expensas de los sistemas de creencias y prácticas de curación tradicionales, alterando aún más el paisaje cultural de las sociedades colonizadas. Curiosamente, el intercambio cultural no fue completamente unidireccional. A medida que Gran Bretaña extendía su alcance por el mundo, también se vio influenciada por las diversas culturas que encontraba. Nuevos alimentos, textiles e ideas encontraron su camino hacia Gran Bretaña, enriqueciendo la sociedad y la cocina británica. La popularidad del curry indio en Gran Bretaña, por ejemplo, es un testimonio duradero de esta polinización cultural cruzada. En respuesta, la resistencia a la dominación británica creció. Los movimientos nacionalistas a menudo recurrieron a las lenguas, religiones y símbolos culturales locales como puntos de unión. Líderes como Gandhi en la India y Kenyatta en Kenia utilizaron la vestimenta y las costumbres tradicionales para afirmar el orgullo cultural y la independencia de las normas británicas. Esta resistencia cultural jugó un papel crucial en la lucha por la independencia, desafiando la noción de superioridad cultural británica que había sustentado la dominación colonial. El legado de la influencia cultural británica sigue siendo evidente en muchas antiguas colonias hoy. El inglés continúa siendo ampliamente hablado, sirviendo a menudo como una lengua unificadora en sociedades multilingües. Los sistemas educativos y los códigos legales de estilo británico aún forman la base de las instituciones en muchos países. Incluso los productos culturales, desde la literatura hasta la música, reflejan a menudo este legado complejo de interacción y conflicto cultural. La influencia del imperio en el comercio mundial. La influencia del Imperio Británico en el comercio mundial fue profunda y de gran alcance, rediseñando el paisaje económico global de maneras que aún son perceptibles hoy. A medida que la revolución industrial ganaba impulso en el siglo XIX, el imperio se convirtió en una vasta red de colonias que proporcionaban materias primas para alimentar su economía en crecimiento. El algodón de la India, el caucho de Malaya y los minerales de África fluían hacia las fábricas británicas, emergiendo como productos terminados que luego se vendían en los mercados coloniales. Este sistema económico fue posible gracias a la supremacía naval sin igual de Gran Bretaña. La Royal Navy dominaba los mares, asegurando las rutas comerciales vitales y protegiendo los barcos mercantes británicos. Esta supremacía naval permitió a Gran Bretaña convertirse en la principal nación comerciante del mundo, con sus comerciantes y mercancías presentes en puertos de todo el globo. Ciudades comerciales clave emergieron como centros de este sistema global. Singapur, estratégicamente ubicada en el extremo sur de la península malaya, se convirtió en una puerta de entrada crucial para el comercio entre Europa y Asia. Hong Kong sirvió como entrada a China, mientras que Ciudad del Cabo ofrecía una parada vital en la ruta hacia la India. Estos puertos, entre otros, facilitaron el flujo de mercancías entre continentes, integrando mercados antes dispares en un sistema económico global. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña introdujo el patrón oro, con Londres como centro financiero. Esta medida estabilizó el comercio internacional al proporcionar una base común para el intercambio de divisas. Reforzó aún más la dominación económica de Gran Bretaña, haciendo de la libra esterlina la moneda de reserva mundial y consolidando la posición de Londres como capital financiera global. Los proyectos de infraestructura jugaron un papel crucial en mejorar la eficiencia comercial. Los ferrocarriles construidos por los británicos en la India,
Por ejemplo, no solo facilitaron el movimiento de tropas, sino que también redujeron significativamente el tiempo y el costo de transportar mercancías desde el interior hacia los puertos costeros. La red telegráfica, que se extendía por todo el imperio, permitió la comunicación rápida de información de mercado, revolucionando la velocidad del comercio. La apertura del Canal de Suez en 1869 acortó la ruta marítima entre Europa y Asia, integrando aún más los mercados globales. Las políticas coloniales británicas fueron diseñadas para favorecer los productos británicos y mantener el control económico sobre las colonias. Los acuerdos comerciales preferenciales y los aranceles aseguraban que los mercados coloniales permanecieran cautivos de los fabricantes británicos, mientras que las materias primas fluían a bajo costo hacia Gran Bretaña. Este sistema sostuvo la influencia económica global de Gran Bretaña hasta bien entrado el siglo XX. La propagación de los servicios bancarios y financieros británicos creó una red financiera global que integró las economías a través del imperio. Bancos como Barclays y HSBC, inicialmente establecidos para servir a los mercados coloniales, se convirtieron en instituciones globales. Esta infraestructura financiera facilitó el comercio y la inversión internacionales, con Londres en el centro de este sistema. Resistencia y rebeliones, desafíos a la dominación británica. A lo largo del vasto imperio británico, las llamas de la resistencia brillaban y crecían a medida que los súbditos coloniales desafiaban la dominación británica. Estos levantamientos, que abarcaron continentes y décadas, debilitaron finalmente la autoridad del imperio y allanaron el camino para los movimientos de independencia. La rebelión india de 1857 marcó un punto de inflexión en la historia colonial británica. Esta revuelta generalizada, también conocida como la Mutinía de los Cipayes, comenzó con soldados indios del ejército de la Compañía de las Indias Orientales y se extendió rápidamente por el norte y centro de la India. La escala y brutalidad de la rebelión sorprendieron a las autoridades británicas, llevando a la disolución de la Compañía de las Indias Orientales y al establecimiento del dominio directo de la corona en la India. Este cambio en la gobernanza tuvo consecuencias profundas, rediseñando la relación de Gran Bretaña con su posesión colonial más valiosa. África fue testigo de sus propios movimientos de resistencia. La guerra anglo-zulú de 1879 vio al reino zulú defender ferozmente su independencia contra la expansión británica en el sur de África. A pesar de las victorias iniciales de los zulúes, incluyendo la célebre batalla de Isandlwana, las fuerzas británicas finalmente prevalecieron, anexando Zululán y ampliando su control sobre la región. Más al norte, la guerra mahdista de 1881 a 1899 en Sudán planteó un desafío significativo a la autoridad británica en el noreste de África. Las fuerzas mahdistas, lideradas por Muhammad Ahmad, quien se proclamó el Mahdi, el redentor profetizado del Islam, expulsaron con éxito al gobierno egipcio controlado por los británicos de Sudán. Tomó casi 2 décadas y una gran campaña militar para que los británicos restablecieran su control sobre la región. Más cerca de casa, la lucha por la independencia de Irlanda alcanzó un punto crítico con el levantamiento de Pascua de 1916. Esta insurrección armada en Dublín, aunque rápidamente reprimida, galvanizó el sentimiento nacionalista irlandés y preparó el escenario para la Guerra de Independencia irlandesa. Este conflicto condujo finalmente al establecimiento del Estado Libre de Irlanda en 1922, marcando el comienzo del viaje de Irlanda hacia la independencia total de la dominación británica. Las islas del Caribe también experimentaron su cuota de resistencia, particularmente contra la institución de la esclavitud. La Guerra Bautista Jamaicana, también conocida como la Rebelión de Navidad de 1831 a 1832, fue una de las mayores revueltas de esclavos en las Antillas Británicas. Liderada por el predicador bautista Samuel Sarpe, esta rebelión involucró hasta 60.000 de los 300.000 esclavos de Jamaica. Aunque fue brutalmente reprimida, la revuelta jugó un papel crucial en acelerar la abolición de la esclavitud en todo el Imperio Británico, finalmente lograda en 1833. En la India, el movimiento por la independencia tomó una forma única bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi. Combinando la resistencia no violenta con acciones directas, las campañas de Gandhi, como la Marcha de la Sal de 1930, capturaron la atención mundial y plantearon un desafío moral a la dominación británica.
El movimiento ganó fuerza y sofisticación, forzando finalmente a Gran Bretaña a otorgar la independencia a la India en 1947. La lucha por la independencia de Kenia culminó con la rebelión Mau Mau de 1952 a 1960. Esta violenta rebelión contra la dominación colonial británica, liderada principalmente por miembros de la etnia Kikuyu, llevó a una brutal campaña de contrainsurgencia por parte de las fuerzas británicas. El conflicto expuso las duras realidades de la dominación colonial y contribuyó a la creciente presión internacional sobre Gran Bretaña para otorgar la independencia a sus colonias africanas. Kenia finalmente obtuvo su independencia en 1963, con Jomo Kenyatta, quien había sido encarcelado durante la rebelión Mau Mau, convirtiéndose en su primer presidente. Las dos guerras mundiales tuvieron un impacto profundo en los movimientos de resistencia colonial. Los súbditos coloniales que combatieron junto a las fuerzas británicas o trabajaron en industrias de guerra regresaron a casa con nuevas perspectivas y mayores expectativas de cambio político y social. Esta exposición a diferentes ideas y el debilitamiento de la posición global de Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial intensificaron las demandas de independencia en todo el imperio, acelerando el proceso de descolonización. El papel de los misioneros y la religión. A medida que el imperio británico se expandía por el mundo, no solo los soldados y administradores viajaban a las colonias. Junto a ellos llegaban los misioneros, impulsados por un sentido de deber religioso y el deseo de difundir el cristianismo a los confines del mundo. Estos hombres y mujeres veían su misión como doble, salvar almas y llevar los beneficios percibidos de la civilización occidental a los pueblos indígenas. Los misioneros a menudo llegaban a nuevos territorios antes que los funcionarios coloniales, estableciendo una presencia en áreas remotas. Fundaron escuelas y hospitales, particularmente en África y Asia, introduciendo sistemas educativos y de salud occidentales. Estas instituciones tenían un doble propósito: proporcionar servicios esenciales a las comunidades locales y servir como herramientas para difundir las enseñanzas cristianas. El impacto de las actividades misioneras en las culturas indígenas fue profundo y a menudo controvertido. Muchas personas locales se convirtieron al cristianismo, lo que llevó a cambios significativos en los sistemas de creencias y estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, este proceso estuvo lejos de ser uniforme o universal. La resistencia a los esfuerzos misioneros era común, y muchas comunidades mantenían sus prácticas religiosas indígenas junto o en lugar de las creencias cristianas. Esto dio lugar al desarrollo de religiones sincréticas que combinaban elementos del cristianismo con tradiciones locales. Los misioneros a menudo trabajaban en estrecha colaboración con las autoridades coloniales, viendo su labor como complementaria a la gobernanza británica. Promovían la lealtad a la corona a través de la educación y la orientación moral, ayudando a crear una clase de élites educadas al estilo occidental y angloparlantes que podían servir como intermediarios entre los administradores coloniales y las poblaciones locales. Algunos misioneros fueron más allá de la conversión religiosa, abogando por reformas sociales. Hicieron campaña contra prácticas que consideraban perjudiciales, como la esclavitud, y trabajaron para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo estaban entrelazados con el objetivo más amplio de la asimilación cultural, lo que plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de su labor humanitaria. La presencia de los misioneros a veces llevó a conflictos con las poblaciones locales, especialmente en áreas donde las creencias religiosas existentes eran fuertes. Las tensiones podían escalar a la violencia, con comunidades resistiendo lo que percibían como un ataque a su identidad cultural y formas de vida tradicionales. Estos conflictos añadieron otra capa de complejidad a la relación ya tensa entre colonizadores y colonizados. A pesar de estos desafíos, el legado de las actividades misioneras sigue siendo evidente en muchas antiguas colonias hoy. Las comunidades cristianas establecidas durante la era colonial continúan prosperando, y las escuelas y hospitales fundados por los misioneros a menudo forman la base de los sistemas educativos y de salud en estos países. La influencia de la educación occidental introducida por los misioneros tuvo un impacto duradero en el paisaje intelectual y cultural de las antiguas colonias. Irónicamente, la educación misionera también jugó un papel en el desafío final a la dominación colonial.
Muchos líderes de los movimientos de independencia recibieron su educación en escuelas misioneras, donde adquirieron las habilidades y conocimientos que luego utilizaron para abogar por la autodeterminación. Esta consecuencia no intencionada del trabajo misionero resalta la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de las relaciones coloniales. Las guerras mundiales, el imperio bajo tensión. A principios del siglo XX, el imperio británico estaba en su apogeo, controlando vastos territorios en todo el mundo. Pero las 3 décadas siguientes traerían desafíos sin precedentes que pondrían al imperio bajo una presión inmensa. Las guerras mundiales y sus consecuencias redibujarían fundamentalmente el equilibrio del poder global y acelerarían el proceso de descolonización. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y Gran Bretaña movilizó rápidamente todo su imperio para el esfuerzo bélico. Soldados de la India, África y el Caribe fueron llamados a combatir junto a las tropas británicas en los campos de batalla de Europa y más allá. Más de 1.3 millones de soldados indios sirvieron en la guerra, con cientos de miles más provenientes de otras colonias. Estos hombres lucharon valientemente, a menudo en condiciones difíciles lejos de sus hogares. La guerra también movilizó enormes recursos coloniales. Materias primas, alimentos y suministros fluyeron desde todos los rincones del imperio para apoyar el esfuerzo bélico aliado. La India sola contribuyó con más de 100 millones de libras esterlinas al tesoro de guerra británico, una suma colosal para la época. Pero el costo de la victoria fue inmenso. Gran Bretaña emergió de la Primera Guerra Mundial debilitada económicamente y el esfuerzo bélico exacerbó las tensiones dentro del imperio. Los súbditos coloniales que habían luchado por Gran Bretaña regresaron con nuevas expectativas de cambio político y social, alimentando los movimientos nacionalistas que desafiarían la autoridad británica en las décadas siguientes. La Segunda Guerra Mundial intensificó estas presiones. Gran Bretaña volvió a depender de sus colonias para soldados, recursos y apoyo financiero. Sin embargo, la declaración de guerra en nombre de las colonias sin consulta previa generó resentimiento, especialmente en la India, donde el movimiento Quit India de 1942 marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia. La guerra dejó a Gran Bretaña exhausta económica y políticamente, incapaz de mantener el control sobre un imperio tan vasto frente a un nacionalismo creciente y presiones internacionales.